Cuando el amor se va, no siempre lo hace con un estruendo. No hay un momento que grite, esto se acabó. A veces simplemente se desvanece como una fogata que se consume lentamente hasta que solo quedan cenizas frías. Nos quedamos mirando esas cenizas, buscando respuestas, preguntándonos cuándo fue que la chispa se apagó, cuándo la luz se convirtió en sombra, o cuándo el calor que nos unía se tornó en un frío insoportable. La pérdida de un amor no siempre llega con lágrimas, discusiones feroces, portazos o despedidas dramáticas. A veces es solo un vacío silencioso que se instala en el pecho, un hueco que no explica cómo llegó ahí, que se siente como la ausencia de un órgano vital que antes latía en perfecta sintonía con otro. Perder el amor de alguien puede sentirse como si nos arrancaran una parte del alma. Es una amputación psíquica, un desgarro en el tejido mismo de nuestra identidad. No importa cuán fuertes nos creamos, cuán independientes nos sintamos, cuán autosuficientes hayamos construido nuestra vida. Cuando alguien deja de amarnos, enfrentamos una de las pruebas más duras, más íntimas y más desafiantes de la vida. La mente se convierte en un torbellino incesante, un ciclón de pensamientos, buscando razones, revisando cada recuerdo, cada palabra, cada gesto, tratando de señalar el instante exacto en que todo cambió. Nos obsesionamos con el ¿por qué?, con el ¿cuándo?, con la vana esperanza de encontrar una lógica en lo que se siente como un caos. Pero la verdad es que el amor no suele romperse en un solo momento, como un cristal que estalla en 1000 pedazos. Es un proceso lento, a menudo imperceptible, como el desgaste de una roca por el roce constante del agua, por la erosión de vientos invisibles o por el lento hundimiento de cimientos que nunca fueron tan sólidos como parecían. Las grietas se forman poco a poco, milímetro a milímetro, casi imperceptibles al principio, hasta que un día, de repente, ya no se pueden ignorar y la estructura que creíamos inquebrantable se derrumba. Nos aferramos, con una fe casi religiosa, a la idea de que el amor debe ser eterno, inmutable, invencible. Desde pequeños, en cada cuento de hadas, en cada comedia romántica, en cada balada pop que nos arranca un suspiro, nos han enseñado que el amor verdadero nunca se desvanece, que si dos personas están destinadas a estar juntas, nada, absolutamente nada, podrá separarlas. Nos venden la ilusión de un amor inmune al tiempo, a los errores, a los cambios, a las tormentas de la vida, a la evolución individual. Pero la realidad, esa maestra implacable y a menudo brutal, es otra. El amor no es una línea recta ascendente, ni una promesa inquebrantable grabada en piedra para siempre. Es un fenómeno vivo, orgánico, complejo, que respira, crece y a veces se transforma en algo que ya no reconocemos, en algo ajeno, incluso extraño. Su existencia, su vitalidad y su dirección dependen de factores tan humanos como la madurez emocional de los individuos, las experiencias compartidas que construyen o destruyen puentes, los valores profundos que alinean o desalinean a dos personas y los caminos individuales que cada una elige recorrer, a veces hacia horizontes completamente distintos. Cuando el amor se desvanece, duele profundamente, con una intensidad que pocos dolores físicos pueden igualar, sobre todo si aún sentimos algo, por poco que sea, por esa persona. Nos preguntamos qué hicimos mal, si pudimos haber cambiado algo, si tal vez con un poco más de esfuerzo, de paciencia, de sacrificio, habríamos salvado lo que se perdió. Nos torturamos con el hubiera, con los escenarios alternativos que nuestra mente construye para escapar del presente. Pero el amor no funciona como una ecuación matemática donde sumas y restas garantizan un resultado. No se gana con méritos acumulados, no se sostiene con sacrificios constantes que nos vacían el alma, no se fuerza con promesas vacías o ultimátums emocionales. No podemos obligar a alguien a sentir lo que ya no está en su corazón, por mucho
que lo deseemos con cada fibra de nuestro ser, por mucho que gritemos, supliquemos o nos aferremos a un pasado que ya no existe. Uno de los errores más comunes y más dolorosos es pensar que podemos recuperar un amor que se desvanece dándole más de nosotros mismos, sacrificando nuestra propia esencia en el altar de la desesperación. Nos volvemos más atentos de forma asfixiante, más entregados hasta el punto de la autodestrucción. Intentamos reavivar la llama con gestos que gritan necesidad y desesperación, no amor genuino. Cambiamos nuestra forma de ser, cedemos en cosas que antes no hubiéramos cedido ni por asomo, decimos palabras que no sentimos del todo, nos desdibujamos, nos convertimos en una sombra de lo que éramos, todo en un intento patético y fútil de retener lo que se está escapando entre nuestros dedos como arena. Pero el amor no responde a la insistencia, a la súplica. No florece en un terreno que ya no lo sostiene, que se ha vuelto árido o tóxico. Forzar el amor es como intentar mantener viva una planta en una maceta rota y sin tierra. Por más agua que le des, por más luz que le ofrezcas, no podrá echar raíces, no podrá florecer de nuevo. Se marchitará lentamente, drenando tus propias fuerzas en el proceso. El psicólogo Carl Jung, en su profunda exploración de la psique humana, hablaba de la individuación, un proceso vital y continuo en el que integramos todas las partes de nosotros mismos, nuestras luces y nuestras sombras, nuestros deseos y nuestros miedos, nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades, para convertirnos en quienes realmente somos, en nuestra versión más auténtica y completa. En este viaje sagrado de la individuación, el amor no debería significar perdernos en la otra persona, desdibujar nuestros propios límites y anhelos, sino crecer juntos, como dos árboles majestuosos que comparten el mismo suelo, pero mantienen sus propias raíces, sus propias ramas, su propia búsqueda de luz. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, sin que nadie nos lo enseñe, nos enredamos tanto en la relación que nuestra identidad comienza a desdibujarse, a evaporarse. Nos convertimos en una extensión del otro, en un mero reflejo de sus deseos, sus necesidades, sus miedos, sus expectativas. Y cuando esa relación se quiebra, cuando el lazo se rompe, no solo perdemos a la persona que amábamos, sino que, de forma aún más dolorosa, perdemos la versión de nosotros mismos que construimos a su lado, la que existía solo en función de esa dinámica. Nos quedamos sin suelo, sin raíces propias, en un vacío existencial, preguntándonos quiénes somos sin ese amor, sin esa validación externa que se ha ido, sin esa parte de nosotros que creíamos indispensable. Es una crisis, la identidad profunda, un desgarro del ego. El verdadero amor, el amor sano y liberador, no se trata de poseer a alguien, de encadenarlo a nuestra vida para llenar nuestros propios vacíos, nuestras carencias o nuestras inseguridades. El amor sano es un espacio de libertad expansiva, donde dos personas eligen caminar juntas por elección, por deseo, por afinidad, pero sin perderse a sí mismas, sin ahogarse en la identidad del otro. Es un acto de respeto mutuo, de permitir que el otro crezca, que explore su propio camino, que descubra nuevas facetas de sí mismo, incluso si eso significa que un día sus pasos los lleven lejos de nosotros, hacia horizontes que no podemos compartir. Amar no es exigir que alguien se quede a nuestro lado para siempre, atado por promesas o por miedo a la soledad. Es dejar que sean quienes son en su máxima expresión, incluso si eso implica la valentía de soltarlos. Es entender que su felicidad no depende de nuestra presencia constante y que la nuestra tampoco debe depender de la suya. Cuando el amor se va, es fácil, dolorosamente fácil, caer en la trampa de la autocrítica, de la culpa, de la autoflagelación. La mente, ese juez implacable, nos traiciona, susurrándonos incesantemente que no fuimos suficientes, que no valemos lo suficiente, que cometimos un error imperdonable, que no merecemos ser amados o que estamos destinados a la soledad. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho menos punitiva.
Las relaciones no siempre terminan por culpa de alguien, no son el resultado de un fracaso personal. A veces simplemente llegan a su fin porque las personas cambian, porque los caminos se separan de forma natural, porque la vida, en su incesante fluir, sigue su curso y nos lleva a destinos distintos. No todo amor está destinado a durar eternamente, a inscribirse en las estrellas por toda la eternidad, y eso no significa que haya sido menos real, menos valioso o menos hermoso en su momento. Cada relación tiene su propio ciclo de vida, su propio propósito y su propio aprendizaje. Pensemos en el amor como un río. A veces fluye con fuerza inquebrantable, turbulento y lleno de vida, arrastrándonos con su corriente, haciéndonos sentir invencibles. Pero otras veces el río cambia de curso, se seca en algunas partes dejando un lecho árido y silencioso, o encuentra un nuevo camino para seguir su destino, dejando atrás lo que una vez fue su cauce principal. No podemos detener el río, ni obligarlo a seguir corriendo donde antes lo hacía, ni devolverle el caudal que perdió. Lo único que podemos hacer es aprender a navegar sus aguas, a aceptar sus cambios, a adaptarnos a sus nuevas realidades y a seguir adelante con el flujo de la vida. El amor, como el río, no siempre nos pertenece para siempre. Solo pasa por nosotros, nos transforma, nos nutre, nos moldea y nos deja algo invaluable para llevar al siguiente tramo del viaje. Nos deja la sabiduría de sus aguas, la belleza de su paso y la memoria de su fuerza. En el dolor más crudo y profundo de la pérdida, es tentador buscar respuestas inmediatas, soluciones mágicas, explicaciones lógicas que den sentido al sinsentido. Queremos saber por qué se acabó, cuál fue el momento exacto en que todo cambió, el punto de quiebre donde la magia se disipó. Pero la mayoría de las veces, ese momento singular no existe. El amor se desgasta lentamente, como una prenda que usamos demasiado. Las costuras se debilitan con cada uso, los colores se apagan con el sol y los lavados, las fibras se deshilachan hasta que un día ya no es la misma, ya no nos abriga, ya no nos representa. Y cuando reconocemos esta realidad, cuando la verdad nos golpea, el dolor llega acompañado de una sensación de impotencia abrumadora. Nos preguntamos si pudimos haber hecho algo diferente, si tal vez, con un poco más de cuidado, de esfuerzo, de ceguera voluntaria, habríamos salvado lo que se perdió. Aquí es donde entra la aceptación. Ese acto de rendición consciente y valiente, aunque no es nada fácil, de hecho, es uno de los mayores desafíos humanos. Aceptar que el amor se ha ido es como aprender a respirar bajo el agua. Un acto antinatural, al principio. Parece imposible, nos sentimos ahogados, luchamos contra una fuerza imparable, pero con el tiempo, con paciencia y determinación, encontramos una nueva forma de existir en ese espacio, una nueva forma de respirar y de movernos. En la ausencia, el dolor no es un castigo, ni una señal de que fallamos como amantes o como personas, es una invitación, una puerta a mirar dentro de nosotros mismos, a redescubrir quiénes somos sin esa persona a nuestro lado, a reconstruirnos desde las cenizas de lo que fue, como el ave fénix que renace de su propia destrucción. Cada vez que el amor se va, nos da la oportunidad de renacer, de encontrar una versión más fuerte, más auténtica, más sabia de nosotros mismos, una que ha sobrevivido a la tormenta y ha aprendido a navegar. La vida es un constante fluir de ciclos ininterrumpidos. Los amores, como las estaciones, llegan y se van, cada uno con su propio propósito y su propia energía. Algunos son cálidos y llenos de vida, luminosos y expansivos como el verano. Otros son fríos y nos obligan a mirar hacia adentro, a la introspección y a la hibernación, como el invierno. Pero ninguna estación dura para siempre y ninguna pérdida, por profunda que sea, define nuestra historia completa. Perder un amor no es el fin del camino, no es el punto final de nuestra existencia romántica o emocional, sino un desvío hacia un nuevo paisaje, uno que tal vez aún no podemos imaginar, lleno de posibilidades y nuevas avenidas. Es un punto y seguido, no un punto final.
El duelo por un amor perdido no sigue un manual de instrucciones, no tiene etapas fijas ni un cronograma predecible. Es un proceso personal y caótico. Hay días en los que sentimos una rabia ardiente, una ira que quema todo a su paso. Otros en los que la nostalgia nos envuelve como una manta pesada y nos ahoga en recuerdos. Y otros en los que un recuerdo fugaz, una canción en la radio, un lugar familiar, un aroma sutil, nos golpea como un relámpago, devolviéndonos de golpe a ese vacío punzante. Pero el dolor, en todas sus manifestaciones, es parte intrínseca del proceso de sanación. Evitarlo, negarlo, reprimirlo, solo lo prolonga, lo encapsula dentro de nosotros como una herida que no cicatriza. Sentir el dolor es un recordatorio de que amamos profundamente, de que nos abrimos por completo, de que fuimos valientes al entregarnos a otro ser humano con todo nuestro ser. Y esa valentía, esa capacidad de amar a pesar del riesgo de la pérdida, es algo que nadie nos puede quitar, es una insignia de honor de nuestra alma. En medio de este dolor, de esta tempestad emocional, es crucial recordar y reafirmar nuestra propia valía. Que una relación termine no significa que somos menos, que somos defectuosos, que no somos dignos de amor o que no merecemos la felicidad. No nos hace menos capaces de construir algo nuevo, de encontrar una conexión aún más profunda en el futuro. El amor verdadero, duradero y sostenible comienza dentro de nosotros mismos. Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos de forma incondicional, con nuestras luces y nuestras sombras, sin depender de la validación externa de alguien más, sin buscar la aprobación de un tercero para sentirnos completos, es cuando empezamos a sanar verdaderamente. No se trata de borrar a la persona que se fue, ni de ignorar los sentimientos que aún nos atan a ella. Se trata de aprender a convivir con su ausencia, de permitirnos sentir sin que el dolor nos consuma por completo, de reconstruirnos con paciencia, con compasión y con un inmenso cuidado propio. Es un acto de profunda autopaternidad. Soltar no es perder. Nos han enseñado a través de cuentos y mitos que soltar es sinónimo de derrota, de abandono, de fracaso, de resignación. Pero en realidad, soltar es un acto de liberación radical, una declaración de independencia emocional. Es recuperar el espacio, la energía y el tiempo que ocupaba una relación que ya no nos nutría, que se había vuelto tóxica o estancada. Es abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida a nuevas experiencias, a nuevas conexiones, a nuevas posibilidades, a nuevos amores que tal vez estén esperando pacientemente en el horizonte, listos para ser descubiertos. Soltar no significa olvidar. Significa aceptar que esa etapa de nuestra vida ha terminado, que su propósito se ha cumplido y que estamos listos, preparados y dispuestos para escribir un nuevo capítulo con una mano firme y una perspectiva renovada. Significa honrar el pasado sin permitir que nos aprisione. El amor, en su esencia más pura y profunda, es transformación constante. No todo amor está destinado a durar para siempre, a inscribirse en la eternidad, y eso, paradójicamente, no lo hace menos valioso, menos significativo. Algunas personas llegan a nuestra vida como maestros temporales, como guías que nos acompañan por un tramo del camino para enseñarnos algo crucial sobre nosotros mismos, para mostrarnos una parte de nuestro corazón que no conocíamos, para sanar heridas o para despertar potenciales. Cuando su papel termina, cuando la lección ha sido aprendida, se van, y eso no significa que fallamos nosotros o que falló la relación. Significa que cumplimos una etapa, que aprendimos algo nuevo, que crecimos exponencialmente, que nos expandimos. A veces, el amor no desaparece del todo, solo cambia de forma, muta. Puede convertirse en un recuerdo cálido y tierno que atesoramos, en una lección grabada a fuego que llevamos con nosotros, en una chispa que nos inspira a seguir adelante, a ser mejores, a amar de nuevo. No todo amor tiene que transformarse en resentimiento, en dolor eterno o en una herida abierta. Si podemos mirar hacia atrás con gratitud por lo que fue, por los momentos vividos, por el aprendizaje, en lugar de aferrarnos con desesperación a lo que ya no es,
habremos ganado algo inmenso: la capacidad de amar sin poseer, de soltar sin destruirnos, de avanzar sin miedo al futuro y a lo desconocido. La verdadera pérdida no es el amor que se va, sino el amor que dejamos de darnos a nosotros mismos, el amor propio que sacrificamos en el altar de la desesperación o la dependencia emocional. Mientras sigamos abiertos a sentir, a conectar, a dejar que la vida nos sorprenda con sus giros inesperados, el amor, en su forma más pura y universal, nunca desaparecerá por completo de nuestra vida. Cambiará de rostro, de forma, de historia, de intensidad, pero siempre estará ahí, esperando a que lo reconozcamos, primero en nosotros mismos, en nuestro propio ser. La vida no nos promete amores eternos con otros, no nos garantiza que las personas se queden a nuestro lado para siempre, pero sí nos ofrece infinitas oportunidades para amar de nuevo, para amar diferente, para amar con más sabiduría y madurez. A veces, la persona más importante que necesitamos encontrar después de una pérdida devastadora no es un nuevo amor, sino a nosotros mismos. Es reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra fortaleza interior, con nuestra propia luz. Y cuando lo hacemos, cuando nos reencontramos con ese amor incondicional por nosotros mismos, descubrimos que el amor nunca se fue del todo. Estaba ahí, dentro de nosotros, en la profundidad de nuestro ser, esperando pacientemente a que volviéramos a verlo, a sentirlo, a cultivarlo. Y esa es la base más sólida para cualquier amor futuro. Si este video te ha tocado el corazón, si ha resonado con tu experiencia, o si te ha dado una nueva perspectiva sobre el dolor y la pérdida, te invito de corazón a que te suscribas a Noesis Journey. Comparte este mensaje con alguien que creas que lo necesita. Y lo más importante, déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo has enfrentado la pérdida de un amor? ¿Qué has aprendido en el proceso? ¿Qué herramientas te han ayudado a soltar y a redescubrirte? Nos encantaría saber tu historia y construir una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios de la mente y el corazón humano.